Pues muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en estos lunes tan maravillosos que tenemos con los expertos. Siempre nos acompañan grandes especialistas que comparten su sabiduría, conocimientos para enriquecernos y poder lograr las metas que todos nos tenemos fijadas. En esta ocasión no es la excepción. Contamos con un médico anestesiólogo egresado de la Universidad Autónoma de México, del Hospital La Raza, y es un médico muy prestigiado, puesto que ha sido director de 5 hospitales, 2 del Seguro Social y 3 del sector salud. Así que sin más preámbulos, con este gran tema que nos tiene para hoy, el doctor Emilio José Ordóñez Rivas, médico anestesiólogo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias, tío David, por tu presentación. Y vamos a hablar de un elemento que todo el mundo tenemos, nacemos con él, vivimos con él, crecemos con él, envejecemos con él y morimos con él, que es nuestro cuerpo. Pero desafortunadamente conocemos poco de nuestro cuerpo. Y ese es el tema de hoy. Conoce tu cuerpo para mejorar tu calidad de vida en todos los aspectos. Recordar que el ser humano es producto de 2 células, de un varón y de una dama, y que esa unión forma una sola célula, y esa célula pluripotencial da lugar a 75 a 100 billones de células, que es todo nuestro maravilloso cuerpo, porque la vida realmente es una maravilla, es un milagro de la vida, de la naturaleza. Y así, cuando nacemos, tenemos prácticamente todo nuestro cuerpo lleno de moléculas, tenemos prácticamente el 100% de nuestra molécula de señalización, que a partir de los 13 años se va perdiendo esas moléculas y por lo tanto el ser humano empieza a declinar, aunque no se note, pero paulatinamente empiezan a disminuir muchas de sus funciones hasta que realmente se empieza a perder el 10% cada 10 años de esa agua intracelular, y en esa agua intracelular están estas moléculas de señalización que sin ellas no podría existir la vida, no podríamos estar aquí platicando, no podría haber seres humanos sobre esta tierra. Y vamos a enfocarnos en lo que es la parte sustantiva, donde las moléculas trabajan y que hacen posible que el ser humano desarrolle todas sus Mi papito actividades. llenamente. Tenemos a la célula, que es la unidad anatómica y funcional, que tiene todas las funciones que tiene un cuerpo humano, como lo vamos a ver más adelante. Y tiene la capacidad de autorrepararse, pero si le damos con que se autorrepare, si no la intoxicamos, porque antes se decía que el cuerpo es lo que comemos, ahora se dice que la célula realmente es lo que nosotros consumimos como alimentos. Si consumimos alimentos de calidad, vamos a tener células de calidad. Si no tenemos alimentos de calidad, vamos a células dañadas, inflamadas y alteradas. Decirles que las células se agrupan para formar tejidos, órganos y sistemas y forman toda la estructura que contiene todo nuestro organismo. Si pudiéramos ver nosotros el interior de nuestro cuerpo, veríamos una maraña de arterias, venas, nervios, glándulas, que están trabajando todos los días, cada minuto, cada segundo de nuestra existencia. Por eso debemos querer y cuidar a nuestro cuerpo, porque los responsables finalmente de nuestra salud somos nosotros mismos. Nosotros somos los que le damos vida o somos los que los dañamos. Por eso es muy importante que tengan eso muy en claro. Y lo que les decía,
vamos a hacer un símil de la célula con el ser humano. Por ejemplo, la célula tiene una membrana que equivaldría a lo que es los riñones en el ser humano. Tiene un núcleo donde se encuentra el DNA, que sería el cerebro en el ser humano. En el DNA viene todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Ahí viene inscrito todo, si vamos a ser altos, si vamos a ser guapos, si vamos a ser chaparros, si vamos a ser pelones, si vamos a ser inteligentes, todo viene inscrito en nuestro código genético. Por eso el cerebro de nuestra célula y que da la información para que se formen proteínas adecuadas para que el ser humano trabaje. Tenemos también unas, se llaman organelos, que se llama retículo endoplásmico, el cual hace la función de nuestro hígado. Nuestro hígado se encarga de varias funciones, particularmente de desintoxicar al ser humano. Y también el hígado tiene, vamos a ver más adelante, tiene otras funciones no menos importantes, pero en este caso de la célula tiene este organelo que se encarga de limpiar a la célula. Pero si está demasiado intoxicada la célula, le cuesta mucho trabajo a este organelo poder limpiar a esa célula. Hagan de cuenta que le ponen lodo a la célula y este retículo endoplásmico lo trata de limpiar y limpiar, pero si le estamos todos los días echándole más de lo que limpia, pues obviamente vamos a tener una célula que está alterada. Luego tenemos una cosa que todo el mundo conocemos o que llamamos, son las mitocondrias, que es la planta energética del ser humano. Son los pulmones de la célula y al mismo tiempo, increíblemente, ahí se generan las moléculas redox. O sea que es importantísimo esta estructura llamada mitocondria que Dios nos puso en esta célula para que haga esas funciones tan importantes, porque sin estas mitocondrias no tendríamos la energía para trabajar, para hacer nuestras actividades, para pensar. Tenemos otra estructura que se llama lisosomas, que son el estómago en el ser humano, que se encarga de digerir sustancias que sean más fáciles, asimilables para esa célula. Y tenemos unas que se llaman vacuolas, que funcionan como si fuera el intestino grueso o el colon en el ser humano. De tal suerte de que si lo que les dije hace rato, tenemos 75 a 100 billones de células, todas esas células tienen que evacuar, tienen que eliminar lo que hicieron en el metabolismo. Pero si por algún motivo no se eliminan eso adecuadamente, porque la célula está muy dañada, muy intoxicada, ¿qué sucede? Pues aparece cualquier desequilibrio en el ser humano y le podemos llamar de cualquier forma. Por eso es muy importante este capítulo de la célula, porque ahí está el origen prácticamente de la vida, porque la célula es realmente una batería biológica que nos permite al ser humano podernos comunicar célula con célula localmente y hasta distancia. Y también tenemos otro organelo que se llama aparato de Golgi, que equivaldría a los vasos sanguíneos. Así, a grandes rasgos, tenemos la comparación de una célula que sería prácticamente como un pequeño ser con todas las características de un ser humano y que hace todas las funciones que hace el ser humano. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad tener estas células sanas. Pero aquí la pregunta, ¿cómo le hacemos para tener limpias nuestras células? Es lo que vamos a ver. Primero, ¿qué necesita nuestra célula para vivir? Necesita el oxígeno. El ser humano necesita oxígeno. El oxígeno que respiramos como seres humanos tiene una concentración de un 30%. Necesita agua, necesita hidratarse. Es importantísimo porque las reacciones químicas
no se hacen con otra cosa que no sea agua, y agua con sal. El sodio, que todo el mundo le tiene miedo porque desconoce que es un catión indispensable para la vida, pero estoy hablando de sal sanas, no sal que esté ya químicamente tratada, sal entera, sal de mar, que esté realmente haciendo la función como el agua que tenemos dentro de nuestra célula, porque somos agua con sal, como vamos a ver más adelante. ¿Y qué más necesita la célula? Una buena nutrición. No comer, debemos saber nutrirnos para que el ser humano pueda tener una salud perfecta o casi perfecta. Por lo tanto, el alimento es indispensable que tenga la capacidad de ser bien absorbido, que sea un nutriente verdadero, que no esté contaminado con sustancias tóxicas, con clenbuterol o con sustancias nocivas para el ser humano. Y por supuesto también necesita para vivir esta célula del glutatión. El glutatión, que es el antioxidante maestro y que Dios nos lo puso dentro de la célula para protegernos de los radicales libres y de la oxidación. Es nuestro mayor protector y nuestras moléculas hacen posible que se incremente 500% este glutatión intracelular para tener una mayor capacidad defensiva. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es lo más valioso que tienen como seres humanos? ¿Cuál es lo más importante? Cada quien lo pensará y lo dirá, pero para mí lo más importante es la salud. Porque como siempre termino en las pláticas diciendo, con salud todo, sin salud nada. He encontrado personas millonarias, multimillonarias, que cambiarían la mitad de su fortuna, casi toda su fortuna, por tener salud. Ahí está el Steve Jobs, que así lo dijo aquí un super empresario aquí de la comarca lagunera también, que daba la mitad de su fortuna por tener salud, por poder comer tan siquiera unos frijolitos que no podía ingerir porque tenía una enfermedad autoinmune y que desafortunadamente no pudo alcanzar a conocer las moléculas que hubieran sido de gran ayuda para él. Y por lo tanto debemos tener como un todo, un cuerpo y una mente sanas. Ya lo decía Platón, cuerpo sano, en mente sano, en el 427 antes de Cristo. Imagínense cómo están adelantados al tiempo. Y otra pregunta que les haría yo, ¿qué es más importante? ¿Comer o tomar agua? La respuesta ustedes la tienen, pero yo les diré que podemos pasar un buen tiempo sin comer porque hacemos uso del recurso que es la grasita que tenemos y que se transforma en energía, pero el agua no, el agua es indispensable para que se hagan las reacciones químicas y si acaso podemos estar sin tomar agua muy pocos días, que empezamos a tener desequilibrios de todo tipo y entonces lo más importante es que tomemos agua. Decirles también que poca gente lo sabe, que cada 2 semanas nuestro cuerpo biológicamente reemplaza toda esa agua que tenemos dentro de nuestro mar interno y si no le damos agua, no se pueden hacer esas reacciones químicas, forzamos a los riñones, forzamos a todas las estructuras y entonces el ser humano se puede complicar con algún problema. Ya desde Hipócrates, el maestro de la medicina, utilizaba el agua como una terapia. Decirles que el ser humano, todos nosotros, somos sal y agua. Voy a decirles nada más el número mayor
y el número menor de agua que tenemos en nuestras estructuras. Por decirles que la sangre está compuesta en 94% por agua y que nuestros músculos tienen un 75%. Y así todo nuestro cuerpo tiene agua en todos lados, nuestro cerebro, los riñones, los pulmones, todo nuestro cuerpo es agua con sal. Y estas moléculas que tenemos dentro de nuestro organismo, ¿qué es lo que hacen realmente? Pues primero detectan amenazas. ¿Amenazas? ¿Cuáles son las amenazas? Hongos, bacterias, virus, todos los microbios y todas las toxinas que hay en el medio ambiente que no las percibimos, pero que el cuerpo sí las está resintiendo y se echan a andar todos los mecanismos de defensa para protegernos, hasta que llega un momento en que rebasan esa capacidad y es cuando desarrollamos algún tipo de trastorno. Nos protege también de nosotros mismos y de amenazas externas. Y tiene la capacidad, estas moléculas, de reparar a células que están alteradas, las vuelve a equilibrar para que vuelvan a funcionar adecuadamente, porque debe haber un perfecto equilibrio entre los reductores y los oxidantes. Cuando cualquiera de ellos se desequilibra, es cuando empieza un trastorno que se traduce en cualquier trastorno que le podemos decir de cualquier nombre. Pero yo ya por norma ya no le llamo enfermedades, porque desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de nuestro subconsciente y nuestro inconsciente, hablar de una enfermedad específica, en automático nuestro cerebro lo toma como una realidad y entonces, ¿qué pasa? Empieza a desarrollar mecanismos que empiezan a generar estrés y que realmente muchas veces ni siquiera estamos enfermos de lo que nos dicen que tenemos. Por eso yo ya a ningún paciente le digo, usted no tiene ninguna enfermedad, usted lo que tiene es un desequilibrio celular que se va a corregir y que vamos a salir adelante. Y también tiene el poder, estas moléculas, de reemplazar, indicarle a nuestro mismo cuerpo que reemplace a las células que están totalmente dañadas, que ya no se pueden reparar, para que no se transformen en células malignas. Decirle que el ser humano tiene tres partes. El cuerpo como tal, que es la fisiología, nuestra morfología, nuestra anatomía, que es la carne. Tenemos el espíritu, que es nuestra conciencia, que es nuestra intuición, que es nuestra comunión con los seres humanos. Y tenemos el alma, que son las emociones, la voluntad, la mente, la energía, pues. El espíritu realmente funciona como un intermediario entre el cuerpo y el alma. El alma es la energía que jamás se destruye. La energía, por decisión del creador, no se crea ni se destruye, nada más se transforma. Eso es muy importante. Sin embargo, las emociones son las generadoras de más del 95% de los desequilibrios del ser humano, que se somatizan o aparecen en el cuerpo porque se va a un disco duro que tenemos en nuestro cuerpo interno y ahí están almacenadas. Inconscientemente porque mucha información no la tenemos consciente. Por decirles algo, un niño en el útero puede haber sufrido situaciones de estrés porque la mamá estuvo sometida a algún estrés y todo ese estrés les fue pasado a través del cordón umbilical y se almacena en su disco duro. Por eso tenemos ahorita ni tantos niños con problemas de todo tipo, porque se transmitió, si la mamá no comió adecuadamente, si la mamá tuvo alcoholismo, drogadicción, un alimento chatarra, pues todo eso le va a pasar al bebé y eso va a tener una repercusión en la calidad de las células de ese recién nacido. Y entonces ahí se expresa en los niños, vemos una cantidad de niños con trastornos
porque eso fue lo que pasó. El niño no sabe que tuvo todo ese estrés, sin embargo, ya cuando es más chiquito, lo somatiza y se transforma en cualquier desequilibrio. Decirles que toda célula de nuestro cuerpo tiene un campo electromagnético y ya las millones de células forman todo nuestro campo electromagnético y podemos tenerlo en forma negativa o en forma positiva. Y cuando lo tenemos en forma negativa, cuando uno anda condenando a gente, quejándose, haciendo corajes, teniendo miedos, preocupaciones, cuando degradas a las personas y cuando tienes pensamientos negativos para contigo y con los demás. Entonces, esas emociones negativas necesariamente van a tener una repercusión en nuestro organismo. Por el otro lado, si tenemos unas emociones positivas, cuando no criticamos, cuando entendemos las cosas, cuando pedimos perdón, cuando amamos, entonces el ser humano tiene un campo electromagnético hermoso. En cambio, cuando está negativo, haga de cuenta que es como si fuera un alambre de púas que está totalmente deshilachado y enredado, y el ser humano se siente totalmente decaído, alterado, y en ese momento expresa de cualquier desequilibrio en su organismo. Decirles también que el corazón tiene inteligencia. Tiene una inteligencia tan importante que se adelanta a la inteligencia de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se puede engañar fácilmente. Sin embargo, nuestro corazón no nos engaña. Por eso, cuando tenemos una corazonada que decimos, o me latió, entonces uno, o lo presiento, es nuestro corazón el que está teniendo ese pensamiento más adelante, porque tiene 60 veces más grande su amplitud energética que la amplitud que tiene nuestro cerebro. Además, es 5,000 veces más fuerte el componente magnético que tiene nuestro corazón que lo que tiene nuestro cerebro. Por eso tenemos que apapachar a nuestro corazón, porque no deja de latir ningún segundo de nuestra vida hasta que descansamos en paz. Decirles que el cerebro es como una computadora que controla las funciones del organismo y todo el sistema nervioso, que es una red enorme que envía mensajes a todo nuestro cuerpo. Está compuesto por 2 hemisferios. El cerebro controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa toda la información de nuestros sentidos. Ahí está en nuestro cerebro, está en el mapa de nuestro cerebro, todos los sentidos, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el de la vista, el del oído, o sea, todos tienen su representación. Por eso cuando tenemos un paciente que sufre algún trastorno en su cerebro, vemos su repercusión en alguna parte de estos órganos que yo mencioné. Pero eso es el cerebro, pero si nos vamos a la parte más profunda, que es lo que le da vida a ese cerebro, es la neurona. Es la célula más complicada, más compleja que tiene el ser humano. Es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso y su función consiste en transmitir la información a través de impulsos nerviosos por un proceso electroquímico que le permite que tengamos pensamientos, aprendamos, podamos movernos, tener un cierto comportamiento. Y tenemos entre 85 y 100,000 millones de neuronas. Tenemos más neuronas que estrellas en la Vía Láctea. Y luego tenemos otra estructura
que es importantísima, que es nuestro intestino, que se le ha denominado nuestro segundo cerebro. ¿Y por qué se le denomina así? Porque el aparato digestivo está lleno de neuroreceptores, existiendo una comunicación entre el intestino y el cerebro. Los cambios en el equilibrio de la flora intestinal están relacionados directamente con los desequilibrios emocionales. ¿Por qué? Porque ahí en esta flora intestinal se producen las hormonas con las que trabaja nuestro cerebro, como la dopamina, la serotonina, el GABA, las endorfinas y una gran cantidad de sustancias que si no tuviéramos esa selva intestinal, no podrían producirse. De hecho, los tratamientos actuales de la depresión ya no están tan encaminados a medicar al paciente, sino corrigiendo el microbioma intestinal. Afortunadamente, nosotros contamos con un producto maravilloso que se llama Biome y que nos ayuda a restaurar esa flora intestinal, porque a veces los medicamentos son tan agresivos que destruyen o aplanan nuestra selva intestinal y entonces nos acarrea una serie de problemas que nos hace que tengamos un trastorno muy importante en nuestro aparato digestivo. Tenemos otra estructura hermosa que es el hígado. El hígado es una estructura que tiene miles de funciones, pero dos sustantivas que quiero comentar es uno que de las 8 de la mañana a las 9 de la noche, su función es estrictamente digestiva, porque el hígado produce la bilis, que después se va a la vesícula biliar, y cuando pasa el alimento por el intestino delgado, lanza como un spray, que son las sales biliares, para que se pueda absorber y la grasa y sea fácilmente asimilable para el ser humano. Tenemos otro sistema que realmente mucho hablamos de él y poco lo conocemos, que es nuestro sistema inmunológico, que es realmente el que nos protege, son los soldados que están al frente de la batalla para que el ser humano mantenga su vida. Y está formado por dos estructuras particularmente, que son los glóbulos blancos, que tienen una gran variedad, que unos hacen ciertas funciones, pero finalmente ellos son los que se encargan de deglutir, de tragar, de destruir a las bacterias, virus, etcétera, que nos atacan. Y tenemos las diferentes sustancias que nos ayudan a que el ser humano viva, que son las inmunoglobulinas, que tienen varios tipos de inmunoglobulinas, que eso lo que hacen es pegarse al agresor, lo inmovilizan y eso da lugar a que el glóbulo blanco llegue y se lo destruye. Decirles que casi nadie sabe que atrás del esternón, casi tenemos a una cuarta más o menos, tenemos lo que se llama timo. Ese timo, en los jóvenes, ahí es donde se produce la mayor cantidad de glóbulos blancos. Es como un campo de entrenamiento. Ahí se forman glóbulos blancos de inteligencia, es decir, que salen a ver, a detectar cómo está el campo, en este caso nuestro cuerpo, y si detectan alguna anormalidad, entonces llaman a otros, dan el mensaje, dan la comunicación para que lleguen los glóbulos blancos llamados killer o células asesinas, que vienen y destruyen esas sustancias que no son perjudiciales para el ser humano. Decirles que nuestro cuerpo reacciona, como decía anteriormente, a lo que le dice uno a su mente.
la negatividad es una de las razones que más debilitan al sistema inmunológico. Decirles que un coraje de 5 minutos consume la energía que el ser humano produce en todo el día. Por eso una gente que siempre anda enojada, siempre anda agotada, cansada, fatigada, porque ya consumió con ese coraje que hizo toda su energía. Y también decirles que como las células son lo que comemos, obviamente que las neuronas, que son células también, son lo que comemos. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es lo que debemos comer? Los alimentos se clasifican nada más en 3 grupos. Uno, que son las proteínas, que pueden ser de aves, carnes, huevos, yogur, soya, etc. Otro grupo que son los productos naturales, que son las verduras, las frutas, los alimentos secos, y el grupo C, que serían los carbohidratos, almidones, harinas, etc. Y que la dieta ideal, no la dieta ideal, sino los alimentos ideales son los que se combinan las proteínas con las frutas y verduras. Pero combinar proteínas con carbohidratos y almidones no debe ser, es una combinación letal para el ser humano. Porque esos carbohidratos y esos almidones se van a almacenar en forma de grasa, que van a después a transformarse en azúcar y van a hacer un impacto impresionante, una sobrecarga sobre nuestro páncreas, y entonces por eso los pacientes que están con obesidad, tarde que temprano van a desarrollar un problema de trastorno de la producción de insulina. ¿Y qué hacen las moléculas en mi cuerpo? Pues reduce el estrés oxidativo, reduce la inflamación, mejora la circulación y la oxigenación del cuerpo, aumenta los antioxidantes como la glutatión, como decía yo anteriormente, en un 500%, aumenta la quema del combustible graso en un 33%, reduce el colesterol malo, el LDL, y aumenta la energía y aumenta la resistencia en un 29%. Por lo tanto, nacemos, crecemos, enfermamos y morimos a nivel celular. Pero tenemos la capacidad de autorrepararnos. Pero tenemos que darle a nuestro cuerpo con que se pueda autorreparar. Y las moléculas de señalización son las únicas que pueden proporcionar a tus células lo que requieren para que se vuelvan a equilibrar y a funcionar correctamente. En esa botella que tenemos, es una máquina que podríamos decir del tiempo, porque nos da tiempo de vida y nos da tiempo de calidad. Por eso no es la agua de la eterna juventud, pero es el agua de la juventud. Nos mantiene más jóvenes. Claro que el ser humano está limitado a determinado tipo de duplicaciones celulares hasta que se agota, pero podemos evitar que este agotamiento sea acelerado, se vaya haciendo más paulatino y podamos tener una vida sana teniendo 80, 90, 100 años. Así que somos beneficiados con estas moléculas los que estamos disfrutando de ellas. Y lo que ya sabemos que estas moléculas actúan también en diferentes vías genéticas. Actúa trabajando sobre sobre las hormonas, trabajando sobre el aparato cardiovascular, trabajando sobre lo que es la inflamación y trabajando sobre nuestro aparato digestivo
y sobre todo trabajando sobre nuestras articulaciones. Por eso, ahorita este repaso fue un repaso general de lo que hace este producto maravilloso, que es el primer y único suplemento de señalización en el mundo, que es natural, no tóxico, y que contiene millones o trillones de moléculas de señalización redox estables y perfectamente equilibradas, suspendidas en una solución salina, y son las mismas moléculas que existen dentro de cada célula de nuestro cuerpo y son de vital importancia para nuestro organismo. Sin estas moléculas no hubiese la vida. Con esto concluyo. Muchas gracias.